Bien, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es un bonito día. Damos gracias a Dios y decimos que está bonito no porque esté nublado, sino porque es un buen día para estudiar su palabra. Pero también, ¿verdad? Porque está más fresco el día, ¿o no? Más o menos. Bueno, yo soy friolento entonces. Bueno, a mí me gustan los días nublados, no sé ustedes. Bien, vamos a continuar con nuestro devocional. Vamos a seguir estudiando la porción de la escritura que nos toca. De manera o a manera de resumen, les comentó un poquito lo que analizamos el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda del tema? Nadie. Bueno, yo espero ya hayan repasado en casa, porque les quiero decir algo. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos analizando, el que usted no tenga un seguimiento o falte por alguna razón un domingo, implica que se pierda un poquito en el seguimiento que le estamos dando. Entonces eso, en resumen, no es que nos afecte, en realidad es que lo ideal es que puedas estar. Ahora, si no estás ese domingo, pues ahí tenemos la cuenta, ¿no?, de YouTube para que lo puedas observar y estudiar. Pero el punto es que tengas una idea, una seguidilla, si se puede decir, de lo que estamos haciendo a énfasis en cuanto a la carta de Pablo a Timoteo, precisamente en el capítulo 1. Entonces, a manera de introducción, les comento, analizamos lo que tiene que ver con la institucionalidad de la ley o la institución de la ley. Recordamos y es bueno recordarnos, ¿no?, que sabemos y reconocemos nuestra condición delante de Dios, una condición pecaminosa, una condición que la misma ley nos va llevando al punto de hacernos entender que nuestra condición delante de Dios es pecadora. Pero al mismo tiempo nuestra soberbia, nuestra arrogancia no nos quiere hacer ver precisamente esa condición, ¿no?, en la que nosotros realmente estábamos. Y de hecho puedo decir con toda certeza que aunque el pecado no nos gobierna, lo cierto es que es una condición que latentemente o de forma latente nos está tentando a vivir. ¿Cómo? Desordenadamente, como en rebeldía con la escritura. Y bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo toqué. El punto 2 que analizamos es sobre quién Dios instituye su palabra, ¿no? Y analizamos dos personas o personajes, ¿no?, sobre los cuales sí, sobre los cuales no, y el por qué. Y no es una determinación mía, no es una cuestión que yo decida, y esto tiene que ver un poco con lo que hablaba nuestro pastor el domingo pasado, que hablaba sobre la predestinación. No voy a tocar el tema al respecto porque es un tema muy amplio, muy complejo aparte, y tal vez en otra ocasión lo podamos analizar, pero esto tiene que ver precisamente con una voluntad que nace no tuya, sino de Dios, aún en nuestro arrepentimiento. Damos gracias a Dios porque a Dios le plació escogernos, amén. Fue Él quien decidió llevarnos a sus pies, no fue una decisión nuestra, fue una decisión planeada desde antes de la eternidad. Y bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la predestinación, tiene que ver precisamente con la dispensación de Dios en cuanto a muchas cosas que hicimos mal. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí reunidos juntos y podemos decir: Señor, gracias, ¿no?, porque nos libraste de las tinieblas. Y bien, analizamos un punto que es el que quiero tocar hoy, que es el punto 5, que es la forma en la que Pablo agradeció a su Señor. Y tú lo puedes ver y lo vamos a analizar. Cómo es que Pablo está consciente de toda su maldad, pero al mismo tiempo está consciente de que toda esa maldad lo propició a un punto, lo llevó a un punto. Y el punto es, además de reconocerse malo, además de reconocerse un pecador, un transgresor de la ley, llevar a la iglesia, llevar a Timoteo y llevarnos a nosotros al punto de también ser agradecidos. Así que yo le pido que abra su Biblia, por favor, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo, pero antes le voy a pedir que me acompañe en oración. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Una vez más, tú nos bendices, Dios, estando en tu casa, nos llenas de gracia, nos llenas de toda gloria, Dios, tuya, a través de tu palabra, Dios, para poder leer, poder analizar, poder revisar lo que tú tienes, Dios, para nosotros en esta enseñanza. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros corazones a tu palabra, y eso es algo que nació de ti, Señor. Y nosotros en humildad, en reconocimiento de nuestros pecados, nos acercamos, Dios, conscientes de nuestra necesidad de ti. Padre, da sabiduría a tu siervo, dale entendimiento, facilidad de palabra, Señor, y enséñanos como iglesia a abrazar, Dios, todo esto que tú nos estás enseñando. Ayúdame a mantenerme, Dios, en esa
dirección, Dios, que tiene que ver única y exclusivamente con lo que tu palabra dice. Yo te lo ruego, Dios, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado una vez más. Amén. Amén. Dice el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús. Va empezando con ese enfoque que hace el apóstol Pablo. ¿A quién le está refiriendo su agradecimiento? Señor nuestro, o nuestro Señor más bien, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Versículo 14, vaya analizando cada palabra por favor. Pero la gracia, hermanos, la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Ojo con todo esto que está diciendo. Sorprendente. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, fíjate otra vez. Sin embargo, tenga mucha cuidado y atención cuando lea este tipo de comentarios que hace el apóstol Pablo, porque está tratando de hilar algo y darnos referencia de eso que está diciendo y explicarlo precisamente, es decir, transmitirnos una enseñanza. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como él primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, doxología al Rey eterno, fíjate, una alabanza, inmortal, invisible, único Dios. A él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Wow. Es una porción interesante que nos está compartiendo aquí el apóstol Pablo y hace referencia evidentemente a ¿qué cosa? A una expresión de agradecimiento, ¿no? Es una expresión de agradecimiento que no necesita mucho, a lo mejor análisis o mucha teología en conocimiento para darse cuenta que lo que el apóstol Pablo está haciendo es transmitirnos una gratitud amplia, generosa, bondadosa del Señor. Habla de la paciencia, la misericordia, y por cierto el tema que quiero analizar y que quiero abordar hoy tiene que ver precisamente con la paciencia de Dios. Se titula Misericordia, recibidos en gracia y misericordia. Gracia, misericordia y paciencia con el Señor. Recibidos en gracia, misericordia y paciencia. Por consecuencia, esa gracia, esa bondad, esa misericordia que hemos recibido del Señor, a mí me lleva o me constriñe, me empuja a hacer una sola cosa. Es exactamente lo que está diciendo el versículo 12. ¿Hacer qué cosa? Agradecido. Hermanos, somos bendecidos por el Señor porque recibimos del Señor, al menos aquí está citando tres cosas, ¿no? Gracia. Un favor de Dios, el cual no merecíamos. Misericordia, lo que verdaderamente deberíamos de recibir, que es el castigo. Bueno, no lo recibimos. Deberíamos de recibir el castigo, sin embargo nos dio misericordia. Y por si fuera poco, todavía dice el apóstol Pablo, paciencia. Yo creo que no ha sido el único el apóstol Pablo que ha recibido paciencia, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros hemos recibido paciencia de Dios. Y podemos disfrutar las bondades de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aún después de saber que hemos sido reconocidos por pecadores y transgresores de la ley, pero nos afianzamos de Cristo, nos afianzamos de su palabra. Hay una evidente gratitud en el corazón de Pablo. Sin embargo, yo tengo pues no es objeción, tengo una observación en este punto. Y no es con relación obviamente a lo que está explicándonos el apóstol Pablo. Es que, hermanos, en realidad lo que te quiero decir es que hay formas de ser agradecidos. Y mi pregunta va en este sentido: ¿qué clase de gratitud es la que está precisamente el apóstol Pablo experimentando? Nosotros podríamos ser lógicos, ¿no? Pues está agradecido, diríamos, porque Pablo tiene razones para estar agradecido. Mire, le voy a hacer un resumen. Fue un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, es decir, un agresor furioso, violento contra la iglesia del Señor. Capítulo 8 del libro de Hechos y el capítulo 9 nos narra exactamente quién era precisamente Pablo.
Un auténtico enemigo de la cruz que respiraba, dice la Escritura, amenazas de muerte contra los cristianos. Y después de todo eso, pues tenía razón, usando la lógica, ¿no? Estoy siendo un poquito, me estoy saliendo del enfoque que quiero darle, porque quiero llevarlos al punto en el que verdaderamente Pablo nos está citando estos versículos. Tiene razón entonces de cambiar de actitud y ahora ser una apologeta de Dios. Tal vez pudiéramos pensar así. Bueno, es que tiene razón de estar agradecido porque antes ejercía violencia, era un hombre que respiraba amenazas, era un hombre además que se hacía ver por sí mismo como un fariseo, un hebreo de hebreos, un hombre con arrogancia, y después, pasar a reconocer que es un hombre ignorante y un hombre incrédulo y que todo lo hizo precisamente por ser como fue, pues tiene cierta lógica, ¿no? Que se siente arrepentido. Pablo fue un blasfemo y un profano además. Todo lo que tenga que ver con la santidad de Dios, él lo arrundaba, ¿no? Lo ignoraba, lo menospreciaba. Y podemos pensar en la lógica, carnalmente hablando, si tú quieres, que después de haber sido tan malo, ahora pues haya encontrado paz consigo mismo. Hermanos, yo te voy a decir algo. Pablo no estaba buscando paz consigo mismo. Pablo no estaba buscando encontrar una manera de justificarse con Dios y decirle, mira, ahora pues he entendido, he reconocido y puedo tener acceso a la gracia. Pablo en ningún momento está manifestando esto, ni en ningún momento está tratando de manifestarlo. Pero lo que te estoy diciendo es que si nosotros nos vamos con la idea de leer solamente el versículo tal cual como está, podemos leerlo, no analizarlo y creer que simplemente está dando una acción de gracias. Pero lo dije hace un ratito, Pablo no está dando solamente una acción de gracias. Incluso cuando termina su oración, el versículo 15 me parece, que es cuando empieza a hablar de la fidelidad de la palabra, hermano. ¿Y sabes qué es eso? Eso no es nada más una gratitud. Eso es una doxología. Eso es una alabanza a Dios. Eso es una forma de presentarse en adoración, arrepentimiento genuino y gratitud conforme a la gratitud que recibimos de Dios para con nosotros. Es que no es una gratitud común, para que entiendas. Ninguno de estos puntos que cité hace ratito, no de que porque era esto, era aquello, era el otro, tienen que ver con lo que hoy Pablo es y coincide lógicamente para que hoy se sienta arrepentido. No, hermanos, la gratitud de Pablo tiene que ver precisamente al revés, no tiene que ver con la lógica humana que tú y yo podemos entender. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos agradecidos con alguien? Tú vas con esa persona y ¿qué haces? Pues le entregas un presente, ¿no? ¿Por qué? Porque tratas de corresponder. Bueno, el apóstol Pablo, por supuesto que se siente agradecido en ese sentido, pero no está actuando en consecuencia, está actuando porque el Espíritu Santo lo está guiando a una gratitud que no tiene nada que ver con lo que nada más ha recibido. Porque está consciente de que aún recibirá cosas que no van a ser agradables y en ese sentido él va a saber decir gracias. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿O los estoy confundiendo? Espero y no. Está centrada su gratitud en el fundamento de su vida, hermanos. Doy gracias ¿a quién? ¿A quién? Léalo, ahí está, el versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús. Hermanos, no es una gratitud común. Es a su Señor, es a su Dios, al que lo liberó, al que lo hizo, dice la Escritura, lo puso por fiel en el ministerio. Y esa gratitud que Pablo está reflejando para él, para su vida, es la misma gratitud con la cual nosotros deberíamos estar conscientes que hemos recibido. O sea, no nomás Pablo recibió gracia, misericordia y paciencia, tú también. Y sabes que fuiste hallado por fiel, por la gracia y la misericordia de Dios. Y te colocó en el ministerio y tú vas a decir, ¿cuál? En el que Dios te ha dado. No es que no tengo, si tienes, Dios te ha dado un ministerio. Dios te ha dado un ministerio. Si a todo esto que estamos hablando nosotros analizamos, ahora sí, entrando al contexto, Pablo tenía muchas razones también para estar preocupado y manifestarlo en su carta a la iglesia de Éfeso y a Timoteo. Tenía muchas razones de estar preocupado. Una de ellas, fíjate, tenía que ver precisamente con la introducción de ¿qué cosa? Falsos maestros en la iglesia. ¿Y sabes qué? Lo más tremendo es que no eran introducidos, salieron de adentro. O sea, tenía razones para estar preocupado Pablo. ¿Y por qué dijo gracias? Pablo, hermanos, cuando estaba escribiendo esta carta, según datos históricos, estaba en Macedonia escribiendo esta carta. Y la obra, el ministerio que estaba ejerciendo ahí con otros hermanos, había recibido un duro golpe porque habían transmitido el evangelio y obviamente les incomodó a los que los rodeaban y los persiguieron.
y hubo una separación entre ellos. Y tú puedes ver en los datos históricos que manifiesta una preocupación, se hace referencia sin duda alguna, a una preocupación que debió haber tenido Pablo por los que se habían dispersado en el ministerio. Dentro de ellos estaba Silvano, por ejemplo, y algunos otros que colaboraban con él. Entonces, ¿por qué está dando gracias Pablo, hermano? ¿Por qué está dando gracias Pablo? Vuelvo a decírtelo, porque no es una gratitud común. O sea, Pablo no está dando gracias por decir gracias nada más. No es una gracia, no es decir gracias de manera casual, para que entiendas. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Indudablemente muestra una gratitud, pero no es una gratitud común, hermanos. Los preceptos que nosotros vemos utilizados frecuentemente en nuestra sociedad, que se utilizan, para dar una muestra de gratitud, tienen que ver precisamente con la manifestación, ¿no? de un presente. De hecho, tú puedes ver como una persona que está agradecida, normalmente llega y te dice muchas gracias, te lo reconoce de manera personal, o te llega con un presente, ¿no? Pero muestra su gratitud, agradece, ampliamente lo que hayas hecho por él, lo que sea que hayas hecho. Yo reconozco y admiro mucho la profesión de mi esposa. Es una profesión muy bonita y yo me deleito mucho en ella. Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, resulta imposible estar en casa o salir en el carro y nunca ver que a mi esposa desde el carro allá de lejos, de Miss Rosy, gracias, maestra, y besos por aquí, besos por allá. Yo veo la actitud de sus alumnos, papás, abuelos, todos los niños. Yo me doy cuenta cómo se desplayan, ¿no? En mostrarle afecto, mostrarle amor, mostrarle agradecimiento. Me gusta ver mucho eso y lo disfruto porque también veo cómo le regalan cosas. Presentes de todo tipo, por citar algunos: chocolates, ropa, aretes, cartas, dibujos, todos hermosos y llenos de agradecimientos. Le regalan flan, pastel de todo tipo, traído del interior, rosas, jarrones de rosas, pases gratis al spa, visitas al podólogo, tratamientos de belleza y hasta monederos electrónicos de las tiendas que tú quieras. O sea, yo veo que gracias, están agradecidos con ellos. Y esa es una gratitud que normalmente todos hacen y todos reaccionan en ese sentido. Es sorprendente incluso cuando tengo la oportunidad de estar con ella y vamos, ya sea estemos en casa, estemos en el carro, donde estemos, y se acerca alguna persona, ¿no? Ya grandote el alumno, ya no es un niño, y con la voz bien diferente, y empieza pues ya sea que venga su mamá o él solo, y empieza a recordar, ¿no? Ciertas cosas que disfrutaron cuando eran niños y que aprendieron con mi esposa. Es una gratitud muy bonita. Y más cuando la disfrutan, ¿no? Porque yo me como todo casi. Bueno, no todo. Bueno, es una gratitud muy, muy, muy bonita. Y la ves, dices, wow. Es una gratitud sencilla, no es una muestra de cariño, es una muestra de amor. Pero Pablo, hermanos, volviendo ahora sí que al punto, Pablo no está haciendo nada más un gracias Dios, nos vemos Dios. No está actuando en ese sentido, ¿eh? El apóstol Pablo está actuando de manera muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en un sencillo agradecimiento. Fíjate, el concepto de gratitud, de acuerdo a los preceptos que nuestra sociedad nos enseña, ¿no? Te hablaba de una expresión, pero fíjate todo esto. Es una de las muchas emociones positivas que nosotros como seres humanos podemos sentir. Es una gratitud. Es detenerse, darse cuenta y valorar muchas cosas en general. Corresponder, reconocer, y esta es la única que creo que se acerca un poquito a lo que quiero hablar, porque vamos a hablar mucho de este tema y son muchos puntos, a lo mejor no nos alcanza seguramente este día. Tiene que ver, dice, con una ofrenda. Ok, como que ahí está un poquitito más ajustada la cosa, ¿no? Pero date cuenta cómo habla de emociones positivas, date cuenta cómo habla de valorar, de darse cuenta. Otro concepto dice, es una descarga emocional, un sentimiento profundo, una vibra positiva que recorre el cuerpo y me permite actuar en función, o sea, en agradecimiento. ¿Cómo? Agradeciendo. Miren, sea lo que sea, usted está de acuerdo conmigo, estoy seguro.
Cuando nosotros mostramos un agradecimiento, indudablemente las emociones van vinculadas, ¿sí o no? Sí, hermano, que no somos de palo, ¿no? Obviamente las emociones van vinculadas con nosotros y no es malo suprimirlas. Es bueno, yo no estoy diciendo para que no lo vaya a hacer, que no ande dando gracias, ¿eh? Al contrario, dé gracias. Siéntase en la libertad de hacerlo y manifestarlo. Yo estoy hablando de la gratitud en la que Pablo está hablando, hermano. Es una gratitud completamente diferente. Es una gratitud, fíjate, número uno, que responde, más bien que no está en función de lo bueno. O sea, le puede venir todo lo malo y Pablo va a saber, incluso, obviamente lo vamos a leer, tú te puedes dar cuenta que Pablo va a decir gracias. ¿Por qué? Porque Pablo verdaderamente está agradecido. Es un genuino, una verdadera gratitud la que Pablo tiene. Con base a estas definiciones, yo te quiero preguntar ahora, nuevamente, quiero volverte a llevar a este punto. ¿Qué clase de gratitud entonces estaría tratando en su corazón Pablo? Yo te pregunto, ¿será que verdaderamente Pablo encontró paz entonces en su interior? Y da gracias por la experiencia y los tropiezos de la vida. Se tratará de una gratitud resiliente, hermanos. Es que trabajó mucho, se esforzó mucho, se quebró casi, más bien llegó casi al punto de quebrarse, pero salió adelante, ¿no? Tuvo paz consigo mismo y encontró a Dios. ¿Le habrá tronado el pecho, hermano? A Pablo, como dicen, ¿no? Muchas personas que comentan esa expresión, ¿no? Es que sentí tanta gratitud que me tronó el pecho, sentí que me sentía obligado a agradecer. Es que fue una persona muy mala y tenía que corresponder. Hermanos, no sé si yo sé que me estoy explicando y me están entendiendo el mensaje, pero quiero que no se quite de su mente esto de lo que le estoy diciendo. Gracia, misericordia y paciencia. Tenemos que verlo en el contexto que lo está hablando el apóstol. Está hablando de una gracia que no es común. Está hablando de una gracia que viene de Dios. Es una gracia que viene de su Espíritu Santo. Es una gracia que se deriva del fruto del Espíritu, que es el gozo. Porque nosotros lo que hacemos cuando damos gracias es demostrar ¿qué cosa? Alegría, ¿no? ¿O no demuestra alegría usted? O usted dice, gracias. ¿Verdad que no? Usted está contento. Yo lo veo con los niños de mi esposa. Aparte que me lo como, le digo. Pero es que es recíproco, ¿no? Ella lo recibe y yo me contento también. Pero es recíproco, hermano. Y aparte es una gratitud que demuestra contentamiento, gratitud. Bueno, esa es la gratitud que Pablo está demostrando. Una gratitud que tiene que ver con el gozo. Es una gratitud que tú vas a darte cuenta que no la tiene el mundo, porque el mundo no tiene gozo. El mundo tiene experiencias, ¿no? Con la alegría, disfrutar de ciertos momentos muy contentos y se acaba, pues ya sabe qué cosa, y se acabó la alegría. Entonces, no está hablando de eso. Dice, doy gracias a Cristo Jesús. Se refiere a Jesús como el Señor, el centro de su gratitud. Y el producto de su nuevo nacimiento en Cristo produce un gozo, y ahora puede decir con toda categoría y con toda franqueza, gracias, gracias. Es una actitud que tiene que ver precisamente con emociones, pero dice gracias mirando ¿a dónde? A la cruz. Gracias mirando a la cruz, de rodillas. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué? ¿Por qué me preocupa esto? Precisamente porque lo que yo quiero es que nosotros entendamos que este tipo de gratitud debe estar en nuestro corazón. No es una gratitud, hermanos, escúchame bien, no es una gratitud común. No es decir gracias porque sí, ya soy bueno, ¿no? Ya Dios me salvó. Es entender lo que Dios hizo, hermano, por ti y por mí. Es entender que fuimos recibidos en misericordia. Cuando tú y yo merecíamos castigo, estar ahí colgados en ese madero, ser borrados por nuestro pecado y nuestras transgresiones. No recibimos eso, no recibimos condenación, recibimos gracia. Y todavía recibimos gracia y recibimos paciencia y recibimos ¿qué cosa? Misericordia. Por ser como somos. Y no estoy diciendo de aquí para allá, obviamente yo también. Esto es algo que tenemos que verlo a la luz de las Escrituras. En pocas palabras, no es un agradecimiento visceral, para que entiendas. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia. Está llevando a Éfeso, está llamando a Timoteo, pero también te está llamando a ti y a mí.
Hermanos, tenemos que aprender a decir gracias genuinamente en el Espíritu a Dios. ¿Y cómo es eso? Estando conscientes, hermanos, de que estamos en este lugar. Y lo digo primero yo, ¿no? Porque no tengo razones ni elementos para estar aquí siquiera compartiendo el Evangelio, pero por la gracia de Dios, por la paciencia de Dios que me tuvo, que me tiene, por la misericordia de Dios, podemos hacer nuestra obra, ¿no? Y ser encontrados dignos, fieles en el ministerio. ¡Wow! O sea, que Dios me diga que soy digno de confianza. Obviamente eso se lo atribuimos a Jesús, ¿no? Nuestro Señor, quien imputó en nosotros su justicia, su amor, y obviamente está tratando nuestro carácter. Yo tengo una pregunta: ¿por qué el salmista dice fortaleza mía? Salmos 18:1. ¿Por qué dice fortaleza mía? Yo te amo, Señor. Fortaleza mía. ¿Por qué crees que lo dice? Precisamente porque su confianza, su gratitud y su amor provienen de su Señor. O sea, el salmista estaba pasando por una situación compleja, muy compleja, seguramente de peligro de muerte. Pero saben, a él no le importa morir. ¿Saben qué le importa? Que se cumpla el propósito de Dios. Y sabe decir, ¿cómo? Diga conmigo, gracias. Fortaleza mía. Su gratitud viene precisamente de Jesús, de su Señor. El versículo 28 confirma lo que te estoy diciendo. De ese mismo capítulo, si quieres anotarlo, luego lo lees en casa, Salmos 18:1. Pero el versículo 28 dice: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Hermanos, estábamos en tinieblas. Hermanos, estábamos completamente desechados, despreciados de la presencia del Señor. Éramos profanos también. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, paciencia con nosotros. Y Él sabe que su salvación viene ¿de quién? De su Señor. Y por eso también sabe dar gracias. Porque independientemente de que lo que suceda no sea agradable, Él va a saber decir gracias. El Salmos 27 me gusta muchísimo. El versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Usted cree que no le puede pasar algo, que no está consciente de que le pueda pasar algo fuerte? Claro que está consciente. Pero dice: ¿a quién temeré? Precisamente porque sabe que su confianza está en el Señor. Lo termino. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Otra vez. ¿Por qué está confiando en la fortaleza suya, en la confianza que se deriva obviamente de su Señor? ¿Por qué está diciendo no temeré? Porque, hermanos, lo que le llega a pasar, sabe que proviene de Dios. Y eso es para ti, es para mí. Hermanos, no estoy hablando de resiliencia. No estoy hablando de resiliencia, de aguantarnos. Incluso no estoy hablando de no llorar si estamos tristes, o de lamentarnos, o incluso de ir y compartir con otros que están tristes y decirles: hermano, sea agradecido. Eso no estoy hablando, ¿eh? No vaya a decir lo que yo dije. Obviamente hay que ser empáticos con el dolor de mi hermano. Llorar ¿con quiénes? Con los que lloran. Yo lo que estoy hablando, hermanos, es que en el momento indicado, obviamente, y con las justas palabras, y obviamente después de un proceso difícil que pueda atravesar por la muerte de algún ser querido, lo que tú quieras que haya pasado, lo cierto es que él o yo, quien quiera que lo esté pasando, debe de aprender, debe de conocer que todo lo que viene de la mano de Dios es bueno. Es que no hay nada que a ti te pueda pasar sin antes pasar por la voluntad de Dios. Y si pasa por la voluntad de Dios es bueno, y tú tienes que aprender a decir gracias. ¿Por qué? Porque viene de Dios, por muy malo que eso pueda hacer a mi vida, entre comillas malo. Es que tiene como propósito edificar tu vida, edificar mi vida, llevarnos al conocimiento de su palabra, llevarnos a no andar de ociosos, sino a madurar en la fe, en una fe genuina, hermanos. La gratitud del Señor en nosotros nos enseña a confiar y a dar gracias aún en lo adverso. Yo te puedo dar un resumen muy sencillo de las formas en las que Pablo expresó su gratitud en estos versículos que leí. Hay muchas formas de hacer un bosquejo, ¿no? Un resumen, pero te lo voy a leer rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Fíjate, dependiendo de la gracia de su Señor, de su paciencia y su misericordia, Él dice: gracias por quien es Él ahora. Fíjate, porque me tuvo por fiel en Cristo.
No, el versículo 12 usted lo puede leer. Gratitud por quien es ahora, gratitud por quien Él fue. Versículo 13, ¿quién fue Él? Un blasfemo, un perseguidor y un agresor. No, hermanos, no es que esté diciendo gracias porque se sienta contento con lo malo que fue. Es que sabe que eso que Él fue, derivó en un punto. Primero, en entender que ahora fue encontrado en misericordia y en gracia, y que eso precisamente tuvo como propósito que tú y yo nos arrepintiéramos. Es que Él fue tan malo, en efecto, pero Él no se siente agradecido de haber sido malo, se siente arrepentido. Pero lo que está diciendo es que todo eso redundó en gloria al Señor, en alabanza a su Señor. Y no es para que tú digas, pues voy a ser muy malo yo también y voy a andar persiguiendo a la iglesia y Dios me va a perdonar también. No, hermanos, no caigamos en ese terreno. Fue en la dispensación de Dios, fue en el propósito de Dios, y nosotros no vamos a llevar nuestras experiencias a la luz de la palabra. No, es la luz de la palabra la que nos va a revelar, obviamente, a nosotros la forma en la que Dios nos va a santificar, nos va a llevar precisamente a vivir nuestra vida en Cristo, pero nosotros no vamos a humanizar a Dios queriendo ajustarnos nosotros en nuestra conducta para que Dios actúe en consecuencia. No es así. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y a veces nosotros incluso ni lo vemos, pero hay muchas cosas en nuestras vidas que, aunque no lo hemos determinado, no lo hemos visto, Dios las va a utilizar, porque no es que Dios use lo malo. No, Dios no usa lo malo. Dios permite que eso redunde al final en gloria a su nombre y en un crecimiento y un entendimiento para tu vida. Él da gracias a Dios precisamente por la excepción y la muestra de amor que Dios tuvo para con él. El versículo 13, 14 y 16 lo dice: sin embargo me mostró misericordia, pero la gracia de Dios, toda su paciencia fue derramada en mí. Gratitud porque fue recibido en gracia, en misericordia. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que si tú lees el versículo 16, me parece que es el versículo 16, no lo tengo aquí ahorita, dice, pero no solo a él, sino a todos. O sea, ¿a quién crees que se refiere? A todos los que Él ha escogido. Mira, a mí también. Es más, vamos leyéndolo. Vámonos para arriba y con este vamos a terminar porque ya me va a ganar el tiempo. Dice el versículo 16, dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como Él primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer para vida eterna. Fíjate, date una idea, ¿no? Eso se está presentando como un ejemplo para ti, para mí, pero déjame lo encuentro. Bueno, no veo aquí el versículo. Lo voy a leer, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú y yo sabemos que somos pecadores, ¿verdad? ¿O no? Claro que somos, pero su gracia está en nosotros. Somos arrepentidos, dice, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como Él primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida. Tanto en mí como para ti, toda esa gracia, toda esa misericordia, toda esa paciencia ha sido derramada. Él se está mostrando como ejemplo. Entonces su gratitud se deriva precisamente de lo que Dios hizo en su vida. Una gratitud que viene del Espíritu, una gratitud que se deriva del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, y que ahora tú y yo lo podemos decir. Alegres, contentos, gozosos. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:17? ¿Dar gracias en qué? En todo. Y sabemos dar gracias en todo porque sabemos que todo es todo, pero al mismo tiempo porque sabemos que proviene de Dios. Y les vuelvo a recordar, no quiere decir que no seamos empáticos, hermanos. Por supuesto, tenemos que tener empatía con el dolor. Por supuesto, tenemos que llorar con el hermano, abrazar al hermano. Pero Dios nos está llevando a este punto, a entender que la gratitud que Él nos ha puesto en nuestro corazón no es algo que nosotros podamos, que pueda salir de mi corazón. Es algo que Él pone en nosotros. Y en consecuencia, actuamos nosotros sabiendo que todo lo que Él hace en sus hijos, en mí, en ti, en todos, es bueno. Y por eso sabemos decir gracias. Amén. Vamos a continuar próximo domingo con este tema. Ya me extendí un poco porque creo que hay mucho más que analizar. Vamos a orar. Señor, gracias. Te amamos, te adoramos, te damos toda gloria, Señor. Sin duda, todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Dios, tiene un propósito, cumple un propósito, Dios. Tú eres un Dios que obra maravillosamente
y de formas en las que nuestra mente no puede entender, pero al final redundan en solo una cosa, Señor, porque tú todo lo controlas, en gloria a tu nombre, en alabanza a tu nombre y en edificación del cuerpo de Cristo, en entendimiento, Dios, a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque vemos un Dios tan hermoso, un Dios tan maravilloso, un Dios tan benevolente, y vemos un hombre tan inclinado siempre en su corazón a buscar lo malo. Pero es tu gracia, Señor, la que nos tiene paciencia. Es tu gracia, es tu misericordia, Dios. Gracias porque tú has puesto en nosotros incluso el arrepentimiento, para que nosotros lleguemos a Él, nos arrepintamos y asumamos una conducta digna de ti, Señor. Que te adore, que te exalte, pero que sepa decir gracias, Señor. Llévanos en este sentido, Padre. Que tu palabra sea nuestra luz.